Ya para todos, que los que estamos acá, un abrazo virtual gigante, que se estén cuidando, espero que tengamos las precauciones del caso y que nos estemos cuidando en todo. Así que bueno, bienvenidos una vez más a este momento donde vamos a tratar e intentar entre todos aprender más acerca de lo que Dios quiere, cómo Dios lo pensó y miramos en su palabra y nos interiorizamos acerca de lo que en realidad Dios ha pensado desde la eternidad y es muy importante entender los pensamientos de Dios para que nosotros podamos comprender y caminar como Dios quiere que caminemos. Así que sin más, vamos a ver si podemos ir a la filmina. Eh, bueno, si ustedes pueden ver ahí, la idea es este título, ¿no? Viviendo de acuerdo a la manera ordenada por Dios. Siempre les estamos diciendo que donde hay desorden y rebeldía, Dios no está ahí, ¿sí? Así que, bien, Dios tiene una manera ordenada de hacer las cosas. Lo mostró desde la misma creación, cómo fue ordenando las cosas y lo último que creó fue el ser humano, pero ya cuando tenía todo el universo formado. Y así pensó con todo, pensó con cada una de las cosas que él creó, siempre tiene un objetivo, una practicidad, y la verdad que todo está bien pensado, bien formado, nada está hecho al azar, no es por las dudas, sino que todo tiene un porqué y un para qué. Y cuando queremos averiguar ese por qué y para qué, no hay mejor que preguntarle al que lo hizo, ¿no? Así que eso es lo que vamos a preguntar, lo que venimos viendo acerca de la creación de la familia, que es una de las cosas más maravillosas que Dios formó. Entonces vamos a tratar nosotros de ordenar nuestras vidas conforme a cómo Dios la ha ordenado. O sea, si no estás conforme con eso, vas a tener que hacer zapping, porque aquí lo que vamos a hacer es ver cómo Dios formó y cuál fue la naturaleza, cómo Dios lo pensó, cómo Dios lo creó y a dónde apunta la familia. Hoy hay cantidad de familias, pero Dios pensó en la familia porque Él quiere tener al final de todos estos tiempos aquí en esta dimensión, en la eternidad, una gran familia. Y la pensó de esta manera. Y como veníamos diciendo, tomábamos como centro de lo que venimos hablando en Mateo capítulo 24, que es donde Jesús habla de esta época, siglo XXI, año 2020, en esta fecha. Bueno, Jesús venía leyendo para él el diario de ayer, y él en todo esto que va explicando de las cosas que van a pasar al fin de los tiempos, en Mateo 24 dice, más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Y nos centrábamos en este Noé, que es un ejemplo, ¿sí? Un ejemplo a seguir, porque él y su familia todos subieron al arca, ¿sí? Como vemos ahí en la filmina, vemos a un Noé cuando sale del arca y da gracias a Dios y está toda la familia ahí. Pero para que esa foto fuera posible, hemos estudiado anteriormente que Dios caminó con Noé, Noé caminó con Dios y entendió que había que preparar a la familia para ese momento de nueva normalidad, ¿sí? Y no era nada más y nada menos que el fin de los tiempos, lo que Dios trajo a oídos de Noé, y Noé hizo caso de lo que Dios le decía. Y nos vamos a centrar en Noé, porque Noé es un ejemplo de papá, de varón, que es capaz de guardar su vida y la de su familia completa, no solamente de la más cercana, sino también de la familia de sus hijos, porque también subieron al arca. Así que Noé, mirábamos un poco su familia, cómo él trabajó, cómo Noé no fue un padre ausente, sino que estuvo presente siempre en el desarrollo de sus hijos de muy temprana edad. Y dice el autor del libro de los Hebreos en el capítulo 11, verso 7,
por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, porque habíamos dicho que todavía en el mundo no había llovido, era todo, se humedecía, ¿no? Con vapor. A pesar de que no había pasado esas cosas, Noé le cree a Dios y con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Este temor no es miedo, no estaba haciendo la casa, no estaba haciendo la barca, el arca porque tenía miedo, sino el temor implica el principio de toda sabiduría, entender que él tenía que hacerle caso a un Dios que sabía todo y conocía todo y entendía todo y sabía el futuro omnisciente, y entonces no podía dudar de lo que Dios le decía. Si él, por más que en sus 600 años nunca vio llover, pero si Dios le dice que iba a llover, iba a llover. Y con temor, entendiendo dónde él estaba, ¿sí? En su posición y entendiendo la magnificencia de Dios, él comienza a preparar el arca, preparó el arca. Eso es lo que nosotros hacemos cuando vamos a salir de viaje, por ejemplo. Preparamos, ¿sí? Todas las valijas, todo lo que vamos a llevar, pasajes, pasaportes, algunos que van afuera, bueno, estamos allí buscando hoteles, todo lo preparamos. Bueno, así se preparó para ese viaje. Hay que prepararse, prepararse. Y por esa fue condenó al mundo, o sea, el resto del mundo que no se preparó y bueno, a pesar que estuvo 120 años construyendo un arca en el desierto, nada, todos hicieron caso omiso, como hoy en la actualidad venimos diciendo, mucha gente hace caso omiso, ¿sí? No nos olvidemos de aquella parábola que Jesús habla de las 10 vírgenes. Cinco dice que eran, bueno, estaban atentas, ¿sí? Solícitas y todo, pero las otras le faltó aceite. Estamos hablando de las 5 vírgenes y bueno, 5 se quedaron afuera. Noé sabía de este tema, Noé sabía de la necesidad de la salvación. Y por eso, cuando él en ese temor de preparar el arca, él comienza a preparar a su familia. Y nos habíamos centrado en el Salmo 127. Quiero leer ahora el versículo 3, 4 y 5. Dice, he aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en mano del valiente, o sea, saetas son flechas. Así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado, doblemente feliz, o muy, muy, muy feliz, el hombre que llenó su aljaba de ellos. No será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Es decir, vemos el Salmo 127 es un salmo gradual, que se le llama, un salmo que se va cantando cuando el pueblo de Israel subía a Jerusalén a la fiesta. Es un salmo que se canta muchísimo y en los primeros versículos habla que si Jehová no edifica la casa, no edifica tu vida, en vano trabajan los edificadores. Si Jehová no guarda tu hogar, tu casa, tu vida, en vano vigila la guardia. O sea, si Dios no está en medio de mi vida, en medio de la vida de nuestra familia, en vano vamos a trabajar, ¿sí? Va a ser, como dice, hojarasca o pasto seco que se puede quemar nada más. O hacer la casa en la arena no es algo sólido y se va a hundir, o cuando vengan los primeros vientos y lluvia se va a caer. Entonces, él habla de los hijos. Aquí vamos a hablar ahora justamente de los hijos. Eso quedamos pendientes la semana pasada. Dice que son como saetas en mano del valiente. Y esto indica, la saeta es una flecha. Se prepara la flecha, ¿sí? Se prepara para la cacería. Pero la flecha sale, ¿sí? Y es como, entiendan, los hijos están de paso en el matrimonio, ¿sí? Tienen que salir. Hay que prepararlos para que salgan, ¿sí? Hay que prepararlos. Yo veía cómo preparaban las flechas aquí en las comunidades en la Amazonía. Y en la Amazonía buscan una ranita de muchos colores que tiene un veneno muy potente y preparan allá la flecha, la punta y le ponen ese veneno para poder salir a cazar y después lo guardan con mucho cuidado. Es interesantísimo ver cómo van preparando eso que son las flechas que van a utilizar para la cacería. En realidad, así son nuestros hijos. Nuestros hijos tenemos que cortar de una vez con el cordón umbilical y decir, y ellos ya van a ser como Dios dice, ¿no es cierto?
se unirá a su mujer y será una sola carne, ¿no es cierto? Dejará el hombre a su padre y a su madre. Es decir, esto tiene que madurar, tiene que pasar, tiene que ser así. Dios lo ha marcado de esa manera, ¿sí? Después el hombre puede hacer lo que quiera, después puede hacer, cada uno tiene libertad de hacer como quiera, pero en realidad el hombre se unirá a su mujer y será una sola carne y dejará padre y madre. O sea, esto no quiere decir que nos olvidamos, sino que estamos conectados, pero ya hacen una nueva familia, ¿sí? Y así son nuestros hijos, saetas, dice el Salmo 127, que es un salmo gradual que lo van cantando a medida que van yendo hacia las festividades, que son varias en Israel, y este canto tiene que ver con que Dios interviene en todo y que los hijos son una bendición los hijos para los padres. Mire, una vez preparada la flecha, la saeta, había que protegerla, para lo cual el arquero o el soldado las llevaba en una aljaba donde no podían dañarse ni romperse fácilmente. Y resulta interesante que la Biblia hable proféticamente del Mesías como una flecha pulida que su padre ocultó en su propia aljaba. En Isaías 49:2 habla como Jesús, como el Hijo de Dios, como una saeta, como una flecha. Y había que guardarla. Nosotros preguntamos, ¿qué es una aljaba? Quizá usted la googleó o lo buscó. Yo le voy a mostrar acá más o menos qué es aljaba. Es un recipiente para llevar las flechas. Y la familia es un contenedor de todas estas aljabas, perdón, el aljaba es un contenedor de las flechas que son cada uno de nuestros hijos, ¿no es cierto? Están allá contenidas para que en algún momento dado salgan, ¿sí? Y van a ser lanzadas, ¿sí? Esto es metafóricamente hablando, dice. Y, y este lugar, la familia, ¿sí? Se tiene que transformar en un lugar donde se cuidan, se guardan y se preparan, ¿no? Preparamos a nuestros hijos en los estudios, tratamos de que estudien, que se desarrollen, que tengan su enciclopedia, se vaya agrandando, que tengan mucho conocimiento, porque eso es lo que les va a ayudar a enfrentar el día de mañana la vida. Más ahora, en la actualidad, siglo XXI, a mitad del año 2020, donde hoy es necesario mucho conocimiento, ya sea no solamente de la profesión, sino también de idioma. Y cuando se reciben, tienen que hacer posgrado. O sea, por ejemplo, es una forma de prepararlos, ¿sí? Pero también nosotros no solamente los vamos a preparar para que salgan a enfrentar la vida, sino también darles las herramientas, enseñarles cómo muchas veces, pero también hay que prepararlos en la faz espiritual. Y ahí es donde en Deuteronomio dice, grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando, las palabras que recibió Moisés en el monte, ¿sí? Recibió toda la palabra de Dios allá, y Dios le dice, grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando, incúlcaselas continuamente a tus hijos, o sea, que permanentemente hay que prepararlos también en la palabra de Dios. Háblales de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas en el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. O sea que en todo momento no solamente los preparamos también para que enfrenten esta vida, que están de paso, pero con mayor sagacidad, porque en realidad nosotros estamos de paso por acá y todos nosotros y nuestros hijos tienen que entender eso, y para eso estamos los padres somos los responsables, primeros responsables de la educación en las cosas de Dios, de enseñarle las cosas de Dios. En Éxodo 3 vamos a mirar un poco cómo es el llamamiento de Moisés. Vamos a hacer un poquito de historia. Moisés es el libertador del pueblo de Israel. Hasta ahí está todo bien, todo lo hemos visto, películas de Hollywood y todas esas historias. Pero cuando miramos la palabra de Dios, entendemos que su nacimiento fue milagroso, se salvó de la muerte, ¿sí? Y fue a las manos y estuvo con el faraón y toda esa pomposidad y plata y todo, pero la que lo crió fue su mamá. Su mamá le enseñó, entonces, haciendo caso al Deuteronomio, le enseñó la palabra de Dios, le enseñó la palabra de Dios, y siendo
él aprendió intelectualmente la palabra de Dios a través de su mamá que le transmitió todo esto, pero no conocía a Dios. Lo había escuchado, pero no conocía. Y acá en Éxodo 3, una vez que él, hago memoria de que él asesinó a una persona y tuvo que huir de Egipto y refugiarse en el desierto ya tenía 40 años cuando pasó eso. Y mira lo que dice, llamamiento de Moisés, así dice, y se le apareció el ángel de Jehová en Éxodo 3:2, en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, verso 6, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. O sea, voy a retroceder. Él ve una zarza que está ardiendo y no se quema, le llama la atención que no se consume. Quiere acercarse, Dios le dice que no, y ahí se presenta Dios. Entonces le dice, yo soy el Dios de tu padre, el más cercano, ¿no? El Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. O sea que era el Dios del papá, que era levita, del papá de Moisés. Esto es como la herencia, ¿no? Esto es como una herencia. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios, tuvo temor. Entonces ahí se le presenta a Dios. Y es esto lo que nosotros tenemos que anhelar con respecto a todos, y sobre todo a nuestros hijos, que en algún momento Dios se revele a ellos, se tiene que revelar. Lo pueden conocer, puede haber nacido en un hogar de creyentes o cristianos, como quieran llamarle, pero no por eso son creyentes o son cristianos o se han convertido al Dios de la vida. Es necesario que tengan su zarza, un encuentro personal. Y ahí a los que son papás, les animo que sigan orando y sigan pidiéndole a Dios para que Él se encuentre. O sea, que esa saeta que estamos preparando, esa flecha que estamos preparando, tiene que ser mayormente preparada en la vida eterna, ¿sí? Y ahí tiene que tener su conocimiento, su encuentro con Dios. Este es lo primordial. Alguien más tuvo un encuentro personal. En Hechos 9, ¿sí? En los primeros pasos de la iglesia, cuando Pablo era Saulo y perseguía a la iglesia y los quería matar y los metía en la cárcel y todo, dice en Hechos 9, verso 3, mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, ¿no? Una cosa muy parecida a lo que pasó con Moisés. Y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Ese de temblando y temeroso es parecido a la actitud que tomó Moisés cuando se encontró con Dios, con temor de Dios. Ahí se da cuenta y le dice, Señor, nos reconoce como Dios, ¿sí? Entonces hay un nuevo comenzar para todos. Hay un momento donde tenemos que encontrarnos con este Dios para comenzar de nuevo. Nuestra vida viene derrotada, destruida, y ese encuentro personal con Dios cambia nuestra vida. Ahí cambió la vida de Saulo para ser Pablo, y para que hoy nosotros conociéramos a Jesús era necesario que Pablo tuviera ese encuentro. Tu hijo, mis nietos, tus nietos, tu primo, tu amigo, tu enemigo, todos necesitan un encuentro con Dios personal. Si no, simplemente quedan en el intelecto. Necesitan conocer a Dios. ¿Sabe? Dios sale al encuentro de los que le buscan. Eso lo dice Isaías. Al que le busca, Dios lo va a encontrar. Si tú buscas a Dios, lo vas a encontrar. Esto es lo maravilloso, que Dios lo vas a encontrar cuando lo buscas. Acá dice, soy hijo de Dios. ¿Sí? De criatura pasamos a ser hijo de Dios. En Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, a quienes crean en su nombre, les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Y ya no criaturas, sino ahora hijos de Dios. ¿Sí? Entonces, ahora ese encuentro personal que tuvo Saulo se convirtió en Pablo, un hijo de Dios.
Hoy tú puedes ser un hijo, una hija de Dios. Yo te invito ahora a que puedas ser un hijo, una hija de Dios. Ya que estás ahí, y siempre digo lo mismo, no importa los años que hayas pasado escuchando la palabra de Dios, necesitas un encuentro personal con Dios, si no, no eres hijo de Dios. No necesitas conocer y Dios se va a revelar. Yo quiero orar por ti en este minuto, por aquellos que quieren ser y quieren conocer a Dios. Oren conmigo de la siguiente manera. Señor, vengo a tus pies para pedirte perdón por mis pecados. Me arrepiento de todo lo malo que he hecho. Quiero que tú me perdones, que me laves con tu sangre de toda mi maldad. Te reconozco como mi Dios y mi Señor. Como Pablo, como Moisés, te reconozco como Señor. Por eso ahora quiero seguir en pos de ti. ¿Sabe? Dice en Juan que todos aquellos que creen, que le reciben. ¿Qué es creer? Creer es yo sé quién soy, hago lo que Dios me dice que haga y estoy donde Dios quiere que esté. O sea, ya toda mi voluntad está en la mano de Dios. Tú eres un hijo, una hija de Dios, has orado conmigo. Quizás ya lo eres. Entonces, pero los hijos tienen algunas obligaciones, ¿no? Así como los padres tenemos la obligación de enseñar, y los hijos también tienen que recibir algunos consejos. Dice, hijo mío, obedece el mandamiento de tu padre y no abandones la enseñanza de tu madre. Proverbios 6:20, ¿no? Eso es un consejo. Obedece a tu papá y obedece a tu mamá. Obedece en la enseñanza, obedece. La obediencia es mejor que cualquier sacrificio. Como hijos también, nos dice Jesús en Mateo 19:19, honra a tu padre y a tu madre, ¿sí? Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Por eso, honra a tu padre y a tu madre, que es nada más y nada menos que hacer eco del Éxodo 20:12, es que ahí es donde están todos los mandamientos. Los mandamientos en realidad es un resumen de todo lo que se le dio, es un resumen. 20:12 dice en Éxodo 20:12, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Jesús lo único que está diciendo es eso. Honrar implica no hacer doler. No hacer doler. Tratar de no hacer doler a nuestros padres. ¿Sí? Tratar de no hacer doler. Eso decía Jesús. Pablo lo dice en la carta a Éfeso, dice lo siguiente. El mandamiento con promesa. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. A ver, hijos, quieren ser de larga vida y que les vaya bien, lo primero que tienen que hacer es hacer no doler a su padre y a su madre. Es un consejo que Dios nos da si seguimos el mandamiento. Y bueno, el resultado va a ser que te va a ir bien y vas a tener una larga vida. Y cuando habla de larga vida, no es cantidad, sino que esa vida sea fructuosa, que sea una vida no lejos de los problemas, sino tomado de la mano del Señor a pesar de los problemas. Yo me sostengo en el Señor, ¿sí? Él me da gozo, porque todas las cosas nos ayudan a bien. Es una cosa que vamos a ir madurando. Estos son consejos para los hijos. Los papás, podemos decir lo siguiente, en la tercera carta de Juan, verso 1-4, dice, no tengo yo mayor gozo que este, dice Juan, el oír que mis hijos andan en la verdad. Si a nosotros los padres nos preguntan, ¿qué es el mayor gozo que podemos tener como padres? Es andar en la verdad, que traducido es andar en la palabra de Dios. Cuando nuestros hijos andan en la palabra de Dios, y bueno, la rebeldía que aflora, y todo eso porque la llevamos innato desde la caída de Edén, comienza a menguar, ¿sí? Las emociones son controladas por el sentido común de la mente, que la mente le está inundando los pensamientos de Cristo Jesús, y entonces nuestros hijos, ¿sí? Cuando andan en la verdad, ese es el mayor gozo que nosotros podemos tener. Mire, personalmente, no hay mayor gozo que ese, porque que sean abanderados, que sean muy buenos en esto o en aquello, pero si hay rebeldía, a los padres no es un motivo de gozo y de felicidad, ¿sí? Pero cuando andan en la verdad, cuando están en la palabra de Dios, cuando andan en los caminos del Señor, todo lo demás viene solo por añadidura. Cuando ellos y nosotros buscamos a Dios,
el reino de Dios, su justicia, todo viene por añadidura. Así que nosotros los padres podemos decir que no hay mayor gozo que este, que nuestros hijos caminen con Dios como lo hizo Noé y transiten en la verdad y anden conforme a la palabra. No hay mayor gozo que ese. Quiero quedarme con esta última filmina. Dice, cree en el Señor Jesús, así tú y tu familia serán salvos. Le contestaron. Ahí esto le contestan al carcelero de Filipos cuando se estaba por matar, vino un terremoto muy grande, tanto Silas como Pablo estaban en la cárcel, se abrieron las puertas de la cárcel, creyó que se habían ido todos los presos, habían escapado y sabía que la sentencia para él era la muerte, así que se iba a quitar la vida. Le dijeron, no, no te hagas daño, y él reconoce de que ninguno había salido, y es ahí donde le pregunta, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y él le dice, y esto hay que entenderlo bien. Algunos dicen que es una promesa, es una condición. Cree en el Señor Jesús. A Él, cree en el Señor Jesús. El creer es, soy lo que Dios quiere que sea, hago lo que Dios quiere que haga y estoy donde Dios quiere que esté. O sea, mi voluntad entregada. Soy un faro. Cumplido eso, así cuando tú creas y lo creas de esa manera, así tú, ¿sí? Y tu familia que van a ver ese faro serán salvos. Esto no es una promesa, yo soy salvo, qué sé yo, es místico. No, venimos estudiando que a Dios lo conocen nuestros hijos a través de los padres. Y que los padres, moldeados conforme al carácter de Jesús, ellos van trabajando de muy temprana edad el carácter de los hijos para que se parezca a Jesús. Que ese es nuestro modelo final, o sea, es muy alto modelo, gracias a Dios. Pero Pablo decía ser imitadores de mí como yo soy de Cristo. Así que esto es una condición. Papá, mamá, abuelo, abuela, donde estás, si tú quieres que tus nietos, tus hijos o lo que te haga sean salvos, bueno, debes creer en el sentido amplio de la palabra, ¿no? Porque el creer que nosotros tenemos hoy dice que hasta el diablo cree y tiembla. Pero el creer, que el etimológico, el original, que aquí habla en esta porción de la palabra, es un creer completo, un entregar completo, un vaciamiento completo del yo para que el Señor me llene. Entonces yo ya creo, soy lo que Dios quiere que sea, hago lo que Dios quiere que haga y estoy donde Dios quiere que esté. Es un cristiano incondicional, completo. Y entonces sí, tú vas a ser salvo, yo voy a ser salvo y los que nos vean van a conocer a Cristo a través de nosotros. Así como estamos, bueno, sé que nosotros acá en San Juan estamos pasando momentos bastante más aliviados que en otros lugares, pero la enfermedad y la pandemia sigue y ha avanzado. Hay muchos que están sin trabajo, otros tienen distintos tipos de problemas, pero yo creo que Dios tiene todo esto controlado, lo creo realmente y no nos va a dejar, no nos va a hacer. Así que para los que están allí claudicando su fe, porque a lo mejor dicen, no sé si me quedo sin trabajo, si no, vamos a pedirle a Dios que nos guarde. Buscarlo al Señor, al reino de Dios, su justicia, y todo lo demás va a ser añadido. Dios se encarga de todo lo demás. Si puede alimentar los pájaros y vestir las flores del campo, también se va a ocupar de nosotros. Permíteme, vamos a orar. Yo quiero orar por ustedes, por nosotros, por todos, para que el Señor nos guarde. Padre, en el nombre de Jesús, te doy muchísimas gracias por esta noche que hemos podido mirar un poco más de tu palabra y entender el orden de Dios para la familia. Padre, madre, hijos, cómo cada uno tiene que tomar su lugar, su posición para que el hogar funcione en armonía con el Señor en el medio, el Señor el centro de todo, Jesús el centro de nuestra vida. Padre, y como hemos tomado como centro de nuestra vida a Jesús, también creemos que si buscamos el reino de Dios y su justicia, creemos que van a venir añadiduras. Y todas las añadiduras son las que nos faltan para transitar en este mundo. Y que tú sabes que debemos vestirnos, comer, que debemos tener trabajo, salud. Por eso te pido especialmente por aquellos que están ansiosos, por aquellos que están, bueno, con algún problema, alguna situación, que entiendan, que la pongan a tus pies y que sepan de que hay un Dios fuerte y maravilloso, que a su tiempo, en su tiempo, y en su soberanía hace milagros.
hace milagros. Y este es tiempo de milagros. Un tiempo de el milagro más grande es todo este amor que has enviado para que todos recapacitemos y miremos dónde estamos y volvamos a reencauzar nuestra vida en las cosas de Dios. Porque nada de este mundo nos vamos a llevar y a este mundo le queda poco. Viene la eternidad y contigo vamos a estar. Gracias, Señor, por cada hombre, mujer, niño, niña, adolescente, joven que está del otro lado y que está recibiendo esta palabra. Bendíceles en el nombre de Jesús. Amén. Bien, muchísimas gracias por estar ahí. Espero que esto sea una palabra de bendición para todos. Y bueno, los voy a dejar ahora con, con una canción que tiene que ver con los tiempos, para que nosotros analicemos los tiempos. Y es muy interesante porque, bueno, esta parte de la música vemos que a Dios se lo puede adorar y bueno, hay muchas personas que adoran a Dios con distintos instrumentos y todo eso. Pero ahora, que Dios les bendiga y espero que puedan disfrutar de esta alabanza, de esta canción para Dios.